Capítulo 6. La puntería del emperador. Quinto nivel del anfiteatro Flavio, Roma, 192 después de Cristo. La flecha del emperador pasó rozando el pelo recogido de Julia hasta estrellarse en las piedras que habían quedado desiertas a su espalda. Varias mujeres gritaron. Ella no dijo nada. El pequeño Goethe empezó a llorar. Bassiano apretaba los labios con furia contenida, pero permanecía inmóvil, entre rabioso y, a un tiempo, admirado por el valor inabarcable de su madre, que recibió aquel dardo que la rozó sin parpadear, sobre el muro de la arena del anfiteatro Flavio en Roma. Ni siquiera se ha movido, dijo Comodo, entre curioso y divertido. ¿Lo habéis visto? Lo he visto, Augusto. O es muy valiente o está loca. No he fallado. Era solo una prueba. Sé que crees que estoy loco. Sé que muchos creen que estoy loco, pero no es así. Lo de hoy ha sido solo un aviso. ¿Crees ahora que volverá a intentar escapar de Roma sin mi permiso? No, no lo creo, Augusto. ¿Ves? Al final me entiendes, pero te cuesta tanto, Quinto. Por cierto, puedes guardar esa lista de posibles traidores. Ahora tengo otros entretenimientos. Quinto Emilio, aliviado, plegó la lista con las manos y, muy despacio, se la guardó bajo el uniforme. El emperador, entretanto, cogió otra flecha y apuntó ahora, como al principio de la cacería, hacia la arena, y siguió ejecutando fieras tras otra, hasta que solo quedó el gran oso de Hispania. Dadme una flecha más. Se la entregaron. Cómodo apuntó hacia el gran oso marrón que vagaba entre confuso y aterrado por encima de los cadáveres de decenas de fieras salvajes traídas desde todos los confines del imperio. El dardo fue tan certero como todos los demás que había lanzado el emperador aquella mañana, con excepción del que había arrojado contra Julia Domina. El oso del norte de Hispania giró sobre sí mismo mientras intentaba arrancarse con las garras la flecha que se le había clavado en su cuello. Solo se hizo más y más sangre. El animal moría en medio de enormes gruñidos brutales. El emperador sonrió, levantó el brazo izquierdo con el arco en una señal pactada de antemano con los libertos de los túneles del anfiteatro, y las trampillas, volvieron a abrirse, dejando libres a decenas de osos de Hispania, del Danubio, de Caledonia, Britania, Dalmacia, hasta 99 más, y a todos, uno a uno, asaeteó Comodo por puro placer de verlos retorcerse de dolor a sus pies. Al fin el Augusto suspiró, como si estuviera algo cansado, o peor aún, aburrido, y entregó el arco a uno de los pretorianos que lo escoltaban. Creo que es el momento de bajar a la arena. Hércules acabará ahora con unas docenas de guerreros enemigos. El emperador iba a descender a la explanada de uno de los cuartos a los que el doble muro cruzado dividía el óvalo de la arena. Para que bajara con comodidad se dispuso una escalera móvil de madera que varios esclavos empujaron hacia el borde del muro. Cómodo se encontró pronto sobre la arena y agitó los brazos con su larga espada en mano izquierda. Necesitaba que el público lo jaleara, al menos los espectadores que habían acudido a aquella jornada, pues las gradas seguían sin llenarse. De hecho, tras la flecha lanzada por el Augusto contra Julia Domina, más gente había abandonado el edificio. Pero los que sí se habían atrevido a permanecer por morbo o por curiosidad, o miedo a represalias imperiales, o, en muchos casos, por todo ello a la vez, junto con los que se habían forzado a estar allí presentes, como los senadores, aclamaban al emperador aullando un mismo nombre sin descanso. Cierto que unos lo hacían con más ilusión que otros. De pronto se abrieron una vez más las trampillas por las que antes habían salido los animales salvajes. Los pretorianos que escoltaban al emperador, incluido el propio Quinto Emilio, tuvieron miedo, pues nadie sabía ya a ciencia cierta cuál era el espectáculo que Comodo había diseñado en secreto con los libertos que trabajaban en el anfiteatro Flavio. Por cada una de las trampillas apareció la figura de un guerrero de apariencia temible que esgrimía un arma amenazadoramente. Por cada una de las trampillas apareció la figura de un guerrero de apariencia temible que esgrimía un arma amenazadoramente, pero Quinto Emilio pronto se tranquilizó al comprobar que todos aquellos hombres armados no eran más que tullidos de guerra.
A uno le faltaba un brazo, a otro una pierna, a aquel las dos, y se arrastraba sobre un carrito de madera con ruedas. Otro más había perdido una mano. Al que había quedado sin ambas manos le habían cosido una espada a la manica protectora, excepto el que se arrastraba por el suelo con el carrito. El resto tenía una apariencia feroz, de modo que desde lejos, desde las gradas, no quedaban claras para el público las limitaciones de aquellos hombres a la hora de poder presentar una lucha en condiciones. El jefe del pretorio pasó entonces de cierto sosiego al asco. Todos aquellos guerreros a los que el emperador, ágil y en plenas facultades físicas, daba muerte con enorme facilidad, uno tras otro, aprovechando su incuestionable mayor fortaleza, había sido, en un momento u otro, valerosos soldados de Roma, legionarios que habían combatido en las fronteras del imperio y que por el fatal destino habían quedado primero heridos y tras las intervenciones quirúrgicas necesarias para preservar sus vidas, tullidos para siempre por los Medici de la Valentudinaria, los hospitales militares. Su vida terminaba ahora de forma inmerecidamente trágica e innoble en aquella macabra jornada. A Quinto Emilio no le parecía aquella una justa recompensa a los servicios prestados por aquellos antiguos legionarios. ¡20! ¡Llevo 20! ¿Lo has visto, Quinto?, preguntó con voz potente el emperador, pero entre jadeos. El esfuerzo físico de matar, incluso cuando se asesina a mancos y cojos, era extenuante. Clavar, hundir la espada, quebrar huesos, tirar del arma, extraerla, volver a clavar, retorcerla. Corazones, hígados destrozados. 20, sí, Augusto, repitió el jefe del pretorio sin entusiasmo, y por primera vez en mucho tiempo sin importarle que se percibiera su falta de ilusión. Quinto nivel. Julia aún sentía las miradas de las mujeres de los enemigos de su esposo clavadas en ella, pero poco a poco los gritos de la plebe, los aullidos de los desgraciados abatidos por el emperador y la curiosidad de ellas por lo que ocurría en la arena hizo que todas volvieran a centrarse en el triste espectáculo diseñado por la mente enferma del emperador. Ella, por el contrario, no miró hacia abajo, sino que giró levemente el cuello para ver a los pretorianos que custodiaban los accesos del quinto nivel. Miraban a la arena, muy atentos a los gritos de dolor de las víctimas. Julia examinó con detenimiento el rostro de aquellos soldados de la Guardia Imperial sin decir nada, manteniendo a sus dos hijos cogidos de la mano mientras los pequeños, como el resto de los asistentes, seguían con atención las fingidas heroicidades de aquel augusto emperador supuestamente hercúleo que los gobernaba a todos. Suspiró. Por lo menos parece que Comodo no dispararía más flechas contra ella. Sus pensamientos volvieron hacia las caras tensas de los pretorianos. En la arena. La carnicería de tullidos de guerra continuó durante más de una hora. Cada vez que el emperador terminaba con toda una tanda de aquellos miserables, había un breve descanso en el que se quitaba el casco y bebía agua y vino. Y acto seguido volvían a abrirse, a una voz suya, las trampillas y emergían nuevos espectros que a rastras, cojeando o incluso con cascos cegados sin visión, como si fueran andabatear, vagaban por la arena del anfiteatro Flavio, hasta que la inclemente espada de Comodo les daba muerte uno a uno. La sangre regó toda la superficie de aquel cuarto de la arena. Cómodo se quitó el casco por última vez y lo entregó a uno de los pretorianos. Ascendió de nuevo al muro por la escalera de madera y caminó por él mismo con los brazos en alto mientras la plebe, muchos senadores, los equites, comerciantes, hombres de toda condición y hasta las mujeres de Roma, seguían aclamando a su emperador con el sobrenombre que más le agradaba. Primer nivel del anfiteatro. Solo algunos patres conscripti guardaban, por fin, un tímido silencio henchido de rebelión y rabia y ansia contenida en rostros serios con el de los senadores, Pertinax, su hijo Elvio, Sulpiciano y su heredero Tito y Claudio y Aurelio Pompeyano. Miraban a un Dion Casio quien, entre aturdido y aterrorizado, se había levantado para aclamar al emperador.
Dion se percató de las miradas de desprecio de sus colegas en el Senado. Dejó de gritar y se sentó. Lo siento, dijo en voz baja. Quinto nivel. La joven Julia Domina también callaba. Seguía observando el rostro de los pretorianos, examinando sus facciones y observando luego los huecos vacíos en las gradas. Y finalmente la flecha solitaria que el emperador le había disparado tendida sobre las piedras, junto al estandarte rojo. Palco imperial. Como se detuvo en el centro del palco y mientras saludaba una vez más al público, se dirigió a Quinto Emilio. No se ha ido, sigue ahí. Eso está bien, pero vigílala de cerca. Ya las otras esposas, Salinatrix, la de Albino, y a Mérula, la de Nigro, también. Y a todos los que estén en la lista que has guardado. Sí, Augusto. Y nunca más, nunca, vuelvas a dudar de una orden mía. Si te digo que me des el nombre de una lista, me lo das, Quinto. Tú no piensas, ya pienso yo por los dos, por la urbe entera, pero por encima de todo, por tu propia seguridad personal, Quinto, no pienses demasiado. Es peligroso. No pensaré, Augusto. Bien, eso está bien. Mañana más. Haremos esto varios días. Es un buen ejercicio. Cómodo pasó entonces junto al prefecto de la guardia y los pretorianos lo siguieron. Entre ellos iba el centurión Marcelo, a quien el emperador había alabado aquel día delante del prefecto. Quinto se quedó unos pasos atrás, mirando primero a los esclavos de la arena mientras retiraban las fieras y los cadáveres abatidos. Luego alzó los ojos hacia el quinto nivel donde Julia Domina continuaba sentada, inmóvil, con sus hijos a su lado. El jefe del pretorio echó a andar siguiendo la estela del resto de la guardia. Aquella había sido la tercera vez que el emperador lo amenazaba. A Quinto Emilio se le había prohibido pensar, pero en aquel momento no hacía otra cosa que pensar, y pensar mucho. Quinto nivel del anfiteatro. Finalizada la interminable cacería de fieras primero y de hombres tullidos después, Julia Domina se levantó despacio y con sus hijos de la mano empezó a caminar hacia el túnel de la salida. Pasó por entre el resto de mujeres. Podía sentir de nuevo las miradas entremezcladas de desprecio y odio. Podía percibir que muchas pensaban que ella las había puesto en peligro a todas. Hoy el emperador no ha tenido tan buena puntería como suele, dijo Salinatrix, dando a entender que Cómodo había fallado cuando disparó contra Julia. Y para rematar su total desprecio hacia ella, la mujer del gobernador de Britania se echó a reír. Mérula, la esposa de Pecenio Nigro, y Scantila, la mujer del rico senador Didio Juliano, se unieron a aquella carcajada cruel. Julia se detuvo un instante, las miró y clavó los ojos en el rostro divertido de las que había hecho el comentario supuestamente jocoso. Algún día, Salinatrix, lamentarás lo que has dicho hoy, tú y tus amigas. Le advirtió dedicando una mirada dura de asco y rabia a cada una de ellas, para luego, veloz, reprender la marcha, tirando de las manos de sus hijos. Salinatrix continuó riéndose, como si así restara toda importancia a aquella amenaza, pero la advertencia de Julia quedó grabada en su corazón y en el fondo de su ánimo, y, más que nunca, la esposa de Clodio Albino deseó ver muerta a aquella maldita extranjera siria a quien un estúpido como Severo había elegido por esposa. Salinatrix intuía que aquella siria podría en algún momento no muy lejano intentar dar sustancia a su amenaza, a no ser que alguien se adelantara y la matara antes a ella. Claro. Julia por su parte llegó a donde estaba su esclavo Atriense. Sácanos de aquí, Calidio, rápido. Sí, mi señora. Respondió el esclavo y raudo se volvió hacia el túmulo de gente que se había acumulado en el pasadizo. Un sinfín de curiosos quería ver de cerca a la mujer contra quien el emperador había disparado. Paso, abrid paso. Calidio ya empujones, golpes cuando era preciso y dando numerosas voces cumplió la orden de su ama con su eficiencia acostumbrada. En poco tiempo estuvieron en la residencia de la familia Severa. Julia entró sin saludar a nadie. Maesa la vio llegar con el rostro tenso y fue a preguntar, pero la velocidad con la que su hermana se dirigió hacia sus aposentos hizo que optara por no darle importancia, por no importunarla. Los niños se quedaron con su tía en el atrio de la domus.
Julia Domina entró en su cámara personal siempre escoltada por Calidio, que fue quien abrió la puerta de la habitación para su ama. El esclavo, que había sido testigo de todo lo acontecido en el anfiteatro, no estaba seguro sobre cuál debía ser su comportamiento en aquel instante. «Puedes irte», dijo la esposa del gobernador, después de sacar unas monedas de una bolsa que llevaba debajo de su túnica y ofrecérselas al esclavo sin girarse siquiera. El atriense las cogió con rapidez, con cuidado extremo de apenas tocar la mano de su ama. Calidio no estaba convencido de que dejar sola a su señora fuera la mejor opción tras todo lo ocurrido. Él habría preferido que la hermana de la ama estuviera allí con ella, pero no era nadie para discutir una orden directa. «Sí, mi señora», dijo, y se retiró con las monedas, cerrando la puerta de la habitación sin hacer ruido. Intuía que el silencio era algo preciado para su ama. Julia se quedó, por fin, sola. Ya no podía resistirlo, contenerlo por más tiempo. Sintió un temblor poderoso en el interior de su cuerpo. Intentó tragar saliva, pero nada podía hacer por refrenar aquella convulsión. Fue a una esquina de la cámara, se dobló con las manos sobre el vientre y empezó a vomitar. El primer día, Cómodo mató 100 osos. Él solo, abatiéndolos desde la barandilla del muro, pues todo el anfiteatro había sido dividido por 2 muros que se cruzaban y sobre los que discurrían sendos pasillos a lo largo de los mismos, con el propósito de facilitar que las bestias divididas en 4 rebaños pudieran ser asaetadas más fácilmente a más corta distancia desde cualquier punto. Este espectáculo, que he descrito en general, duró hasta 14 días. Cuando el emperador luchaba, nosotros los senadores, junto con los equites, asistíamos siempre. Pero muchos de la plebe no entraron en el anfiteatro en absoluto, y otros lo abandonaron después de simplemente echar un breve vistazo en su interior, en parte por vergüenza ante lo que allí acontecía, en parte también por miedo, pues había un rumor muy extendido que decía que Cómodo podría aceitar a alguno de los espectadores como forma de imitar a Hércules y los pájaros del agua estúnfalo. Capítulo 7. Nadie. Cubículum del esclavo atriense, residencia de la familia Severa, Roma, 192 después de Cristo. Calidio se tumbó de costado para descansar un poco. Le dolía algo un brazo. Alguien le había devuelto alguno de los golpes que se había visto obligado a propinar él para abrirse paso entre el gentío de los pasadizos del anfiteatro Flavio y poder conducir a su ama y a los niños sanos y salvos de vuelta a la residencia de su señor. Cerró los ojos. La señora y sus familiares ya estaban en el atrio todos juntos. Cuando vio al ama reaparecer con apariencia más sosegada, aunque algo pálida, él se tranquilizó. El resto de esclavos se ocuparía de atenderlos. Solo se reclamaría su presencia cuando empezaran a despedirse. Ese sería el momento de abrir y cerrar la puerta de acceso a la domus, una de sus responsabilidades. Él era el encargado de todo lo importante. La seguridad de la familia era asunto clave. En calidad de esclavo atriense, era el sirviente de mayor rango y ostentaba ese puesto desde hacía varios años ya, como esclavo más veterano de la casa. Tenía 27 años. Había alguno más mayor, pero adquirido hacía poco. Él, sin embargo, había nacido en cautividad, dentro del grupo de esclavos y esclavas de la familia Severa. Eso le permitió conocer a sus padres y vivir con ellos un tiempo, hasta que, ya mayores, Pluvio Septimio Geta, el padre del gobernador, los vendió a un tratante de esclavos. Cuando envejecías ya no eras válido para el trabajo diario. Esto es proteger a los amos en caso de los esclavos más fuertes y servir en las comidas y limpiarlos y ayudar en la cocina en el caso de las mujeres. El padre del amo vendió a los suyos siguiendo las costumbres de Catón el Viejo, para quien deshacerse de los esclavos en la parte final de su vida era un modo lógico de evitar la pérdida que suponía cuidar y dar de comer a quien no soportaba suficiente trabajo como forma de que su mantenimiento fuera rentable. ¿Haría lo mismo con él el nuevo amo, el gobernador?
Calidio no lo tenía claro. Septimio Severo parecía más amable con los esclavos y, por el momento, no se había vendido a ninguno de los sirvientes adquiridos para la caza o nacidos. Pero tampoco había esclavos ancianos en la residencia, de modo que no había forma de saber qué pasaría cuando empezaran a envejecer. Calidio se acurrucó en su cubículo. Hacía frío. El verano terminaba, los días se acortaban y por las tardes refrescaba bastante. La cámara donde dormían los esclavos era la más fría. Allí no llegaba nunca el calor de los túneles de calefacción que el amo había hecho instalar por el subsuelo de las habitaciones de su esposa y los niños. No, no sabía qué haría el amo cuando él llegara. Por ejemplo, a los 40 años, si llegaba. Pero Calidio tenía un plan. La fuga era impensable. Si bien era cierto que tenía oportunidades para la misma, pues era frecuente que saliera solo, acompañado como muchos de otros esclavos, con el fin de realizar compras para sus amos. No era menos cierto que si huías y luego eras atrapado, las consecuencias eran terribles, desde la muerte hasta que, con suerte, se conformaron con grabarte con un hierro candente las letras FUG, de fugitivo, en la frente para que todos supieran que habías intentado escapar. Si sus amos no fueran ricos, como era el caso, pues Severo era un gobernador de toda una provincia, la huida sería más fácil, pues un propietario que anduviera justo de recursos bien podría decidir dejar la búsqueda del esclavo prófugo solo en manos de las autoridades. Pero en el caso de los amos ricos, estos contrataban a auténticos profesionales en la recuperación de esclavos fugados. Hombres violentos y sin escrúpulos que buscaban a los prófugos hasta el último rincón del imperio a cambio de un puñado de monedas de recompensa. Un amo como el gobernador se vería en la obligación de recurrir a ellos para dar ejemplo y evitar otras fugas. Pero escapar no era una buena opción. Además, había que considerar que vivir el día a día no era desagradable para un esclavo de importancia como él en la residencia severa. De entrada tenía ingresos. Sus amos, tanto el gobernador como su esposa, le daban abundantes propinas que, en ocasiones, podían ascender a decenas de sestercios, como muestra de que apreciaban sus buenos servicios. Ese mismo día, el ama había hecho entrega de 30 sestercios por su habilidad para sacarla a ella y a los niños del anfiteatro Flavio de una forma rápida y ágil. Calidio palpó debajo de la almohada y sintió el saco donde tenía guardadas todas sus monedas. Su peculium personal. Normalmente lo escondía detrás de un ladrillo de la pared en una esquina de su cubículo, pero cuando dormía se lo ponía todo debajo de la almohada. Tenía más de 1000 sestercios ahorrados. Al principio apenas recibía estos pagos, pero desde que fue designado atriense, las propinas se habían incrementado de manera notable. Su plan era reunir el suficiente dinero para poder comprar su libertad antes de llegar a viejo. Luego tenía pensado adquirir una de las tabernae junto al puerto fluvial del Tíber. Era un buen negocio si conseguía una. Siempre estaban atestadas de gente y el trabajo no era demasiado difícil ni pesado. Servir vino barato, pan, cachas de trigo, algo de carne seca y queso. La cuestión era ahorrar unos 5000 sestercios. Eso debería bastar. Lo había estudiado todo con detalle. Él había sido el encargado de comprar a otros esclavos para la residencia severa y había sido instruido en lo que era pertinente pagar por un esclavo. Luego, en sus conversaciones con los vendedores de esclavos de la ciudad, había aprendido aún más cosas. Antaño, en tiempos de expansión del imperio con hombres como Julio César, el precio de los esclavos era muy inferior al de la actualidad, pues el divino Julio trajo centenares de miles de esclavos a Roma, y la abundancia, lógicamente, hizo que los precios bajaran notablemente. Pero desde las últimas conquistas de Trajano, el imperio no se expandía y no eran ya tantos los esclavos que se conseguían en guerra. La mayor parte de los nuevos esclavos eran los hijos de aquellos otros que nacían en cautividad, como él. Escaseaban los esclavos extranjeros procedentes de zonas fronterizas del imperio, como Britania, Germania o Dacia. Muchos de los capturados y vendidos en los mercados de Roma podrían provenir de cacerías humanas ilegales, donde traficantes sin escrúpulos cruzaban las fronteras del imperio para capturar nuevos esclavos sin importarles que hubiera acuerdos o no de paz con esas religiones limítrofes. Les daba igual si eso podía reavivar el odio de esas gentes hacia Roma y dar origen a una nueva guerra de frontera.
Incluso se decía que, en ocasiones, esos traficantes podían capturar a hombres y mujeres libres, colonos romanos en regiones remotas del imperio que, sin la proximidad de una guarnición militar que garantizase el orden y la ley, acababan en manos de estos traficantes que los vendían como si hubieran sido esclavos desde siempre. El Senado había intentado terminar con estas prácticas, pero en los últimos años de Cómodo, esto no había estado entre las prioridades del emperador. Se comentaba incluso que, en medio de la dejadez de Cómodo a este respecto, algunos senadores como el millonario Didio Juliano podrían haber conseguido parte de su fortuna con este tráfico ilegal de esclavos. Calidio abrió los ojos mientras seguía repasando su plan. En cualquier caso, el precio de un esclavo sano varón podía oscilar entre los 1.200 y los 2.800 estercios. Una mujer costaba menos, en torno a los 700 si era joven. Alguna particularmente hermosa podría costar algo más, pero, por lo general, los varones fuertes eran los más caros. Eran los que más y mejor podían trabajar, ya fuera en el campo, donde las labores eran más duras, o en la ciudad. Calidio había calculado que su precio actual rondaría los 2.500 estercios, pues aún no era viejo y se mantenía fuerte, trabajaba bien y era de mucha confianza. Pero necesitaría varios años para poder reunir el dinero necesario para comprarse a sí mismo, y en ese tiempo envejecería y perdería valor. De ese modo, había estimado que para cuando pudiera hacerle una oferta al amo para comprar su libertad, su valor habría descendido a unos 1.000 o 1.200 estercios. El resto del dinero que esperaba acumular a lo largo de los años lo necesitaba para adquirir la taberna y poner en marcha el negocio. De ese modo se garantizaba envejecer sin ser vendido a no se sabía quién, para trabajos que acabarían deslomándolo en poco tiempo y enfermándolo. A Calidio no le importaba tanto morir como sufrir dolor y miseria y golpes durante los últimos años de su vida. Era un buen plan. Tenía calculado todo. En unos 10 años más podría comprarse, sobre todo si los amos seguían siendo generosos con él y les iba bien. Frunció el ceño. Lo ocurrido en el anfiteatro no había sido bueno. La señora podría haber perecido y eso podría ser el preludio a un ataque del emperador contra su amo Septimio Severo. Se pasó el dorso de la mano por la nariz y se limpió unos mocos. Estaba algo constipado. Nada serio. No había tenido fiebre y no se encontraba flojo. Él no podía hacer nada con respecto a las disputas entre sus amos y el emperador. Solo podía confiar en que nada cambiara en su relación con aquella familia que lo poseía. Solo podía rezar a los dioses porque protegiesen a Severo y a todos los suyos. Solo el bienestar de la familia de su amo a lo largo de varios años le permitiría a él ejecutar su plan según tenía dispuesto. Cerró los ojos y rogó a Júpiter y todos los dioses que cuidaran de sus amos y de sus proyectos. Hubo un tiempo en el que consideró hacerse cristiano, pero cuando aprendió que los cristianos no hablaban de acabar con la esclavitud, sino solo de que los amos trataran bien a los esclavos, perdió interés en aquella religión y se mantuvo fiel a los dioses romanos, los únicos que conocía bien. Terminó de orar, intentó dormir. Sin embargo, había algo en su plan que faltaba. Lo intuía, pero no sabía bien qué. Había cosas en su cabeza, sensaciones, sentimientos, a los que le costaba poner nombre. Cuando tenía esa ansia de los hombres por estar con una mujer, se permitía coger algunas monedas de su peculio, unas pocas, no muchas. O su objetivo de ahorrar lo suficiente para comprar su libertad no llegaría nunca a buen puerto, y aprovechando alguna salida para comprar algo, se desviaba hacia la subura y allí satisfacía sus apetitos de yacer con una mujer, con alguna de las prostitutas de pelo naranja que se ofrecían por aquel barrio a cualquier hora del día. Apenas unos pocos estercios bastaban, pero esos desahogos no terminaban nunca con esa sensación de melancolía, con aquel sentimiento para el que no tenía nombre y que no era otro sino la soledad más profunda. Sí, eso era, se sentía solo. Se oyeron voces. Calidio abrió los ojos.